Bienvenida, doctora Nélida Solana Villanueva, a esto del 65 por el 65 aniversario del Colegio de Posgraduados. Y bueno, quisiera comenzar con la primera pregunta que les hemos estado haciendo a todos nuestros académicos. Sabemos que hay muchas líneas de investigación por las cuales uno puede pasar como profesor, como investigador, y en particular a mí me gustaría que usted nos resaltara dentro de su experiencia, ¿cuál es la línea en la cual usted ha hecho más contribuciones científicas y por qué eligió esta línea de investigación? Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, doctora Katia Figueroa. La verdad es que le agradezco mucho esta oportunidad para compartir mi experiencia en el Colegio de Posgraduados. Bueno, yo estoy en el Campus Tabasco, en el área de conocimiento sociedad y en particular en la línea de género, ¿no? Y estoy adherida mis líneas de investigación son género, ruralidad y políticas públicas. Mi inquietud sobre el tema es de verdad anterior al doctorado o al colegio. Yo egresé del CIDE y hice un trabajo sobre políticas públicas la Dirección de Desarrollo Social en el Estado de México. Y después de eso, trabajé en el Instituto de la Mujer del Distrito Federal. Em, Trabajé en el área de fortalecimiento y capacitación. Entonces ahí fue donde me empapé de todo el tema de la mujer en ese momento, ¿no? De la mujer y de género en las políticas públicas. Después paso a una ONG que se llama Equidad de Género, Trabajo y Familia, donde se trabaja el tema de género más profundamente, pero además toda la evaluación de la política pública y presupuestal del país, ¿no? En tema de género. Entonces, ahí fue donde definitivamente sí me interesó muchísimo el tema y después entró a trabajar al colegio. Y en el colegio me contratan precisamente por mi línea de trabajo, o sea, porque venía del tema de género. Entonces, mi área está interesada en que yo me forme para el tema de género, por eso lo voy a hacer el doctorado en el tema de género. Por eso regreso a esa línea cuando regreso del doctorado, ¿no? De todas estas investigaciones que ha realizado en el área de género, ¿cuál sería aquella que le gustaría como resaltar que haya tenido con más impacto social? Mira, cuando yo entré al colegio de posgraduados, me dieron, concursé para un proyecto del fondo mixto del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado. Y me interesaba en ese momento evaluar la política pública de la mujer agraria. Hubo un programa que se llamaba Programa de la Mujer Agraria. Entonces yo concursé por este tema y me lo financiaron. Esto fue en el 2007. Entonces, yo entré y se diseñó toda la evaluación de esta política pública en el estado. Entonces, era un programa que estaba destinado a dar apoyo a las mujeres, pero las mujeres del sector rural, pero en grupos iban a apoyar a grupos, ¿no? Entonces, a mí me interesaba saber si había funcionado, si no había funcionado, qué sucedía. Hice un diseño muestral aleatorio y fuimos a entrevistar a todas las mujeres de todo el estado, porque era una muestra aleatoria de todo el estado y todas las beneficiarias. Entonces fue un trabajo bien bonito porque fue a todo el estado, conocí todo el estado, toda la perspectiva de todas estas mujeres, y todo lo que estaban haciendo a nivel rural, digamos, ¿no? Entonces, fue un ejercicio impactante porque de los 17 municipios fuimos a 15, ¿no? Y trabajamos, y conocimos toda la realidad agraria de esas mujeres. Además, tuvimos la fortuna, no fortuna, de que se hizo en el noviembre del 2017. Empezamos en octubre del 2007 y la gran inundación de Tabasco fue el 1 de noviembre del 2007. Entonces, mientras estábamos haciendo el trabajo de campo, nos tocó la gran inundación. Entonces, nosotros estábamos haciendo trabajo de campo y la población rural de todo el estado estaba viviendo
su proceso, ¿no? Entonces, nosotros terminamos en marzo del 2008 y cuando íbamos a campo veíamos la realidad, pero además trágica, y bueno, y la realidad del Estado, ¿no? Cuando después de lo que le pasó al sector rural, después de la gran inundación de Tabasco. Entonces, esa es una de las que más impacto ha tenido porque fue impacto que ha tenido social y también impacto en mi vida, ¿no? Impacto personal. Y el otro trabajo que quizás quería resaltar es el del que hice con la doctora Pilar Alberti, ¿no? En los últimos 3 años he estado trabajando muchísimo la experiencia de transversalización en las instituciones de educación superior, en concreto en los casos de acoso y hostigamiento, y el caso particular del Colegio de Posgraduados, porque fuimos una institución que en su momento fuimos la primera institución pública con un modelo de equidad en un nivel de posgrado. Entonces, eh, a eso nadie le da seguimiento como política pública, pues se habla como una experiencia, pero nadie ve el impacto, sirvió, no sirvió, ¿no? Entonces eso sí fue muy grato, y bueno, yo lo sigo trabajando, ¿no? Sigo actualizando los datos, sigo con evidencia empírica. Te quería preguntar, de este caso de las mujeres o del que nos quieras compartir, ya recorriste el estado. ¿Qué encontraste? ¿Qué situación hay con estas mujeres rurales? Bueno, lo que encontré, ya había evidencia empírica en algunos estados, pero no lo teníamos de nuestro estado, de Tabasco. Pero fue evidente, por ejemplo, que el 70% de los proyectos, porque se apoyaban proyectos de grupos de mujeres, el 70% de los proyectos eran pecuarios, son pecuarios, son pecuarios, no van a hacer otro tipo de proyectos, van a hacer proyectos pecuarios. Y van a hacer proyectos pecuarios porque es fácil dividirlo, es fácil deshacerlo, no mantenerse como grupo, sobre todo en culturas donde priva la desconfianza, donde los grupos no vienen desde la base, sino los hacen para el proyecto, la política pública, ¿no? Un tercio, pasó de la mitad a 2 tercios de ser operado por ellas mismas a ser operados por sus esposos, sus parejas o parientes masculinos, o sea, dejan de ser operadas por ellas. Un 35% de estos proyectos no duraban más de 2 años, o sea, su tasa de sobrevivencia era muy poca, ¿no? 33% no recibieron capacitación, ¿no? Entonces, no tenían capacitación correcta. Y bueno, la política quería, el programa de la mujer agraria quería entre sus objetivos disminuir la pobreza, pero la verdad es que estos proyectos no sirven para eso, son un apoyo, son un ahorro, ellas lo dicen, son un ahorro, no son para liberarte de la pobreza, ni para empoderarte, ni para nada de eso. Son un apoyo y para una emergencia tienes un ganado, tienes un becerro, tienes un puerquito, pero no sirve para, pues, emanciparte, ¿no? O sea, no va a servir para eso. Y esto sí te trae, digamos, un apoyo, sí te da un beneficio, pero en el largo plazo es trabajo, puede ocasionar conflicto, entonces sí habría que distinguir entre las políticas para las mujeres y las políticas de género. O sea, esta es una política para la mujer, pero no sirve para empoderar, no sirve para transformar tu vida, no sirve para una serie de cuestiones, ¿no? Eso fue lo que fue lo que encontramos a nivel, si tú quieres hacer política pública para las mujeres o de género, ten en cuenta esto, qué cargas de trabajo tienen tiempo o no, qué conflictos les va a traer, o sea, ¿lo necesitan de esta forma o lo necesitan de otra? ¿No? O sea, darse cuenta de su situación. ¿Por qué las mujeres se le dejan el espacio al varón? ¿Por qué le dejan el proyecto al varón? Y lo hemos visto incluso cuando tiene un puesto público, van y ellas se lanzan para diputado y se quitan y dejan a un varón. ¿Por qué nos quitamos, doctora? ¿Por qué no nos quedamos? Bueno, es una construcción, o sea, es estructural.
no es como un deseo, es estructural, es construido. O sea, si toda la vida te han dicho que es así, o sea, muy difícil si es difícil para las mujeres que tienen formación y recursos, imagínate para las mujeres que no tienen formación y recursos. O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos construidas de esa forma, nos hace falta un manejo más adecuado de pertenencia, de autoestima, ¿no? Nos falta lo que dice Marcela Lagarde, conciencia de género. Así como lo que tenemos, debemos tener conciencia de clase, así también debemos tener conciencia de género. Nos hace falta creemos que vivimos en un mundo equitativo y que todo mundo, no, no es así. O sea, nos falta poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de la realidad que vivimos las mujeres. Que algunas sean más privilegiadas que otras está bien, son algunas, pero no son la mayoría. Y aún esas mujeres privilegiadas, te aseguro que sufren también. O sea, la pregunta es por qué las otras que sí estudiaron, que sí están así, se están poniendo por encima de algo que no les conviene. No es una cuestión de educación, es una cuestión estructural, es una cuestión de el género, dice el doctor Galmiche, está tan naturalizado, es tan evidente, pero no lo vemos, somos incapaces de verlo porque está naturalizado, es evidente, pero no queremos aceptarlo porque es doloroso, es muy doloroso cognitivamente darte cuenta que has vivido en un ambiente profundamente machista y inequitativo, donde creciste y así socializaste y has aprendido todas esas cosas para vivir así, ¿no? Y bueno, y eso me lleva a otra pregunta que quiero hacerte, que es esto que encontraste en Tabasco. Este estudio, ¿tú crees que sea referente a nivel nacional? Bueno, ya me lo estás contestando un poco con la pregunta anterior, pero quería saber si estos hallazgos pueden ser también aplicables a la generalidad del país. Estaríamos hablando de que las mujeres, no importando rurales, no importando en qué estado estén, estarán pasando por lo mismo. Es decir, este tipo de estudios son podrían decirse más una muestra y para eso podemos llegar a decir que la política pública nacional debería de tener otro enfoque desde la Secretaría de Agricultura. Sí, claro, o sea, el patriarcado atraviesa todo. O sea, lo que sí cambia y es lo interesante de hacerlo regionalmente es este conocimiento situado. O sea, dependerá de las culturas y de los enfoques, de, 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 de los énfasis que hay en ciertas categorías en los espacios rurales. Por ejemplo, aquí es en estos estudios, por ejemplo, los estudios culturales de interseccionales de la costa de Tehuantepec y la costa tabasqueña, encontramos que el énfasis en la costa de Tehuantepec y la costa oaxaqueña hay un énfasis más en la etnia y en la raza, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otro tipo de cultura, hay otro tipo de ceremonias, hay otro tipo de relaciones sociales que van a influir. Ahí las mujeres trabajan. Ahora, no es que no exista patriarcado, existe, pero existe y se elabora de otra forma. En cambio, en estas zonas donde hay menos trabajo y las mujeres se quedan en casa, obviamente el patriarcado va a operar de otra forma. O sea, si les vas a ir a dar trabajo, pero ese trabajo les va a poner en conflicto, van a hacer que salgan de su casa y en su casa, salir de tu casa, disminuyes tus prestigios, o sea, también tómalo en cuenta, ¿no? Porque al rato es un pleito con la suegra, con la familia, ¿no? O sea, o negocia cómo se va a hacer. Opera en todo el país, no es algo, digo, lo que cambia son los énfasis distintos en ciertas explicaciones, ¿no? Que están situadas, no es lo mismo Texcoco, no es la misma en Santa Catarina, no es lo mismo aquí en Cárdenas, no es lo mismo en Tehuantepec, no es lo mismo, seguramente no será lo mismo en la zona maquiladora, en la zona de la frontera, o sea, pero de que opera estructuralmente opera. Solo lo que tenemos que encontrar es cómo opera. O sea, lo que va a hacer es despojar, lo que va a hacer es subordinar, pero debemos ver cómo subordina, cómo está operando, ¿no? Claro, para que en realidad hagas programas que consideren al final qué va a acabar pasando, ¿no?
O sea, cómo los operamos desde otra óptica, como bien comentaba doctora. Bueno, y la última pregunta que tengo para usted. En los próximos, en el futuro próximo, ¿qué otros proyectos está usted incursionando y que podrían ser con impacto social? Vamos a estar trabajando en salud emocional de jóvenes porque van a egresar que ya egresaron de la universidad y que van a entrar probablemente al mercado de trabajo y al colegio algunos, ¿no? O sea, nos van a tocar alumnos que vienen con esos problemas de salud emocional graves. Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahorita y bueno, estamos encontrando cosas muy interesantes de nuevo, encontramos malestares emocionales diferenciados por género, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, doctora Nelia Solana Villanueva. ¿Cómo pueden contactarla en caso de que quieran ponerse en contacto con usted? Bueno, me pueden escribir a mi correo que es n de Nelly, n solana, con s, solana, arroba colpos.mx. Ese es mi correo institucional. Ahí me pueden contactar. Muy bien, pues muchas gracias por la participación y como siempre decimos, somos orgullosamente Colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.